espinal y también en forma ocular, ¿ya? Así que esas ubicaciones son más preocupantes todavía que la misma ubicación de tipo muscular. Ahora, los mecanismos de infección para el caso de la cisticercosis es el fecalismo, ¿ya? O sea, para uno contraer la cisticercosis tiene que en algún momento haber estado en contacto con las heces de uno mismo que estuviera infectado o de otros humanos que estuvieran infectados, ¿cierto?, con huevos de Taenia solium. Por lo tanto, ahí la ingestión de los huevos de la Taenia solium es el que produce la infección. Y para recordarle un poquito, ¿cierto?, si uno ingiere el huevo, el embrión que está contenido, ¿cierto?, dentro del huevo, en la porción que nosotros conocemos como la oncósfera, va a pasar a través de la mucosa y va a alcanzar la circulación sanguínea. Entonces, donde llegue esta oncósfera o embrión, ¿cierto?, que anda dando vuelta, va a situarse en un tejido y ahí va a empezar a crecer. Evidentemente que hay receptores que le van indicando a este embrión dónde se puede asentar de mejor forma, y ahí es donde tiene afinidad por el tejido muscular, el tejido nervioso, ¿cierto?, el tejido del ojo, ¿ya? Así que eso es relativo a lo que nosotros vemos, ¿cierto?, como la cisticercosis. Les voy a recordar un poquito, ¿cierto?, que si uno ingiere el huevo, ¿cierto?, a través de, puede ser la contaminación de los alimentos, la falta de higiene después de ir al baño, ¿cierto? Imagínense una persona que tenga Taenia solium se puede contagiar además con esta fase o esta etapa del ciclo de la tenia y a través de una mala higiene, ¿cierto?, de las manos. Entonces, esas dos formas son las más recurrentes porque la contaminación ambiental, ¿cierto?, por ese finalmente puede hacer que nosotros ingiramos de forma accidental estos huevos y finalmente, ¿cierto?, el cisticerco se desarrolla en tejido muscular y lo más grave que sería en tejido nervioso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Claudio, ¿tú me puedes ayudar con el chat también? Porque ahí no lo veo. Sí, Alejandro, no hay nada todavía, ninguna pregunta. Ah, ya, No. perfecto. Igual si hay alguien que quiera entrar, me avisa igual para aceptarlo, ¿ya? Bueno, finalmente ahí tenemos el cisticerco, ¿cierto?, que vendría siendo una vesícula pequeña con un escoles invaginado. Acordémonos de la clase de morfología de los cestos, y ese escoles invaginado está listo para originar una tenia adulta. Acuérdense que el cisticerco proviene de un huevo y solamente tiene un escolex, por lo tanto va a originar un solo individuo. Entonces, para recordar también términos muy generales, el ciclo de la Taenia solium, en el cual el ciclo natural ocurre entre el humano y el cerdo, ¿cierto? El humano es hospedador definitivo, elimina los huevos de la tenia, el cerdo se infecta y desarrolla los cisticercos, finalmente principalmente en la musculatura y también en el corazón. Y en el caso de los humanos, también se pueden infectar a través de los huevos, y esa es una excepción que tiene esta tenia, a diferencia de la tenia saginata y por lo menos hasta lo que se sabe de la tenia asiática, ¿cierto?, es que solamente la solium es capaz a través de fecalismo de generar esta condición en el humano de un hospedador paraténico, ¿cierto?, en este caso que desarrolla la larva del cisticerco. Hay ¿Alguna una duda hasta pregunta de acá? Paulina, Alejandro. Sí. Paulina pregunta, ¿no hay posibilidad de que el humano pueda transmitir la cisticercosis mediante las heces? No, porque lo que tenemos, a ver, lo que tenemos que tener en consideración es que el humano, cuando desarrolla cisticerco, el cisticerco queda atrapado en los órganos, en los tejidos. Entonces, de ahí no puede excretar nada. Acuérdense siempre que el ciclo de los cestos, el cesto tiene que llegar a ser hospedador definitivo para poder transmitir huevos y poder infectar a otros hospederos, ya los hospederos que correspondan, en este caso intermediarios. Entonces, un humano con cisticercosis no puede infectar a nadie más. O sea, excepto, vamos a poner un caso así hipotético. Imagínense que nosotros, no sé, pues tengamos cisticercosis y caemos en una isla donde hay caníbales. Ahí podríamos seguir transmitiéndolo, pero a través del carnivorismo, ¿ya? Solamente a través del fecalismo nosotros podemos transmitir la parte del ciclo de la Taenia solium que refiere a la emisión de huevos cuando uno tiene el estado adulto, porque el estado adulto, acuérdense, en los cestos es el que libera los huevos, ¿ya? Así que eso que quede súper claro. Ahora, puede darse la ocasión, y por eso les digo yo, y eso se lo voy a recalcar, de que una persona que tiene Taenia solium,
que ahí sería diferente, tenía solium en el intestino delgado, infecta a otras personas con huevo, porque tenemos al adulto. Y además podría ser que esa persona tenga cisticercosis porque tal vez ella misma ingirió los huevos que está eliminando, ¿ya? Entonces ese es un caso totalmente diferente, ¿ya? Nunca, hasta que uno haga todos los exámenes, puede asumir que una persona que tiene cisticercosis no tenga una tenia solium, ¿ya? Entonces hay que revisar también, hacer un coprológico y ver si la tiene o no la tiene. Y tampoco podemos asumir que una persona que tenga tenia solium solamente tiene la tenia solium. Puede que esa persona también tenga cisticercosis. ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que jugar con esas variables. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Una persona vegetariana podría tener cisticercosis? Eso se lo voy a lanzar así con el curso, a ver si alguien la puede contestar. En sí, porque se transmite por fecalismo, no por carnivorismo. Claramente, ¿cierto? ¿Ya? Y una persona vegetariana a la vez, ¿podría tener teniasis por tenia solium? ¿Teniasis? No. No, ¿cierto? Porque obligadamente tiene que haber comido carne. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo mismo que se da con el caso de las costumbres culturales, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay religiones como los musulmanes, como los judíos, que no comen carne de cerdo. Ellos no deberían, ¿cierto?, aparecer con tenia solium, ya a menos que los engañen y le hayan metido carne de cerdo en alguna preparación. Pero eso no quita que las personas puedan sufrir cisticercosis, ¿cierto? Porque las pueden infectar personas que sí comen carne de cerdo y tienen la tenia solium. ¿Se dan cuenta? Entonces uno puede jugar con esas variables, ya porque depende del mecanismo de infección, ¿ya? Ahora, cuando yo... Una pregunta para usted. ¿Sí? El cisticerco, o sea, la cisticercosis es de manera permanente o sea, permanece de manera permanente en el organismo, ¿no? Sí, se podría decir que sí, porque los cisticercos tienen una viabilidad bastante larga. No podría precisar cuánto tiempo, porque hay algunos que degeneran antes del año, pero hay otros que duran muchos años, ¿ya? Se supone que después finalmente, cuando la mayor parte por edad, ¿cierto?, se destruyen dentro o ¿cierto?, se envejecen algunos cisticercos, finalmente se calcifican, pero siempre la lesión al menos va a permanecer dentro de la persona, a menos que la persona sea operada y se le saque, ¿cierto?, quirúrgicamente alguno de estos cisticercos. ¿Mm? Ah, ok. ¿Ya? ¿Alguna Sí, otra sí. pregunta? ¿No? No, no hay ninguno más. Ya, para que se hagan la idea de lo devastador que puede ser una cisticercosis, ahí tienen una imagen, ¿cierto? Una cisticercosis masiva, piensen que es solamente aquí un solo corte de cerebro. Imagínense el cerebro en completo como tiene que estar invadido por estas vesículas, ¿cierto? Esta evidentemente es una foto, una imagen post-mortem. Y también podríamos decir que los estudios que se hacen post-mortem en la población se da cuenta muchas veces que personas que nunca en su vida han tenido síntomas, porque seguramente el cisticerco nunca les ha causado algún problema, pero que aparecen, ¿cierto?, después del examen post-mortem, ¿cierto?, con la presencia de alguno de estos parásitos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver las vesículas y la condensación más blanquita correspondería a la porción donde está el escólex. Ya, aquí aparecen cisticercos que al parecer pudieran estar viables, ¿cierto? Y algunos que no, como este que estoy indicando acá, ¿cierto? Que tiene ahí un cierto grado de calcificación, ya no se nota así que está tan líquido. Entonces, ahí está un poco la respuesta, ¿cierto?, a lo que puede suceder, o sea, son lesiones que pueden persistir años y algunas también pueden degenerar y calcificarse de acuerdo al tejido donde estén. En el caso del cerebro, la, 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 la parte más externa, ¿cierto?, la envoltura, que sería la membrana laminada, en este caso del cisticerco, normalmente no presenta ninguna reacción de fibrosis. Entonces, por el cerebro no hay fibroblasto, entonces no se produce esa reacción y por lo tanto aparecen los cisticercos de una forma mucho más conservada. Y por eso tal vez el parásito elige ese órgano, porque a medida que ha evolucionado en su parasitismo, sabe que en ese lugar, al menos en el humano, no le van a causar ningún problema, excepto las reacciones de tipo inmunológico. Y a veces suele verse también cisticercosis, en este caso externas, cuando a veces son
tienen una ubicación que esto es muy al azar, ¿cierto? Pero aquí aparece, ¿cierto? Un bulto en la lengua. Uno podría pensar que es un tumor de cualquier tipo, pero al estudiarse muchas veces estas tumulaciones se dan cuenta que algunas de ellas pueden corresponder a la larva de la Taenia solium, ¿ya? Ahora, como recordatorio un poco, nosotros tenemos acá, ¿cierto?, que el cisticerco es una vesícula. Bueno, aquí hay algunas imágenes que muestran con el escólex invaginado y el escólex evaginado, que esto ocurriría, ¿cierto?, cuando uno ingiere el cisticerco, que se va a formar la Taenia solium, en el caso del intestino, pero un cisticerco que está en el tejido va a permanecer generalmente con su escólex invaginado. Entonces está como una especie como de sueño, de latencia. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que la vesícula en sí tiene una envoltura que correspondería a una membrana laminada y aquí en el interior se produce, ¿cierto?, el desarrollo del escólex, ¿ya? Cuando uno lo ve histológicamente, uno ve un corte que prácticamente no se entiende mucho, pero aquí tienen que ver que, bueno, si el corte pasa en cualquier lado, no va a dar una imagen tan nítida como este dibujo, como el que está acá abajo, sino que lo que uno va a ver va a ser eso mismo pero cortado, y aquí uno se puede dar cuenta que aparece parte del tejido del escólex, y aquí aparece el escólex con el rostelo como tal. O sea, aquí estarían las ventosas, por ejemplo, aquí parte del rostelo, y en algunas ocasiones se puede ver ganchos, porque la Taenia solium tiene ganchos. Ahora, cuando uno revisa animales, es mucho más fácil de verlo porque en el animal uno hace una revisión post-mortem. Aquí en este caso fue una muestra que me llegó de cerdo y me llegó con uno de estos, las personas le llaman granicillo porque tiene un aspecto muy parecido a un granizo, ¿ya? Entonces me trajeron esa carne y yo la aplasté entre dos láminas de vidrio y se puede ver perfectamente, ¿cierto?, cómo se evaginó, en este caso, el escólex, y ahí pueden ver ustedes el escólex con las 4 ventosas, más, en este caso, el rostelo con ganchos. ¿Ya? Entonces, realmente en un cerdo que se hace este tipo de análisis, excepto que quirúrgicamente se extraiga un cisticerco y uno lo pudiera revisar morfológicamente, pero los animales es súper común de poder hacer esto y poder cerciorarse de que los animales tienen cisticercosis y no es una formación de otro tipo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Ninguna en el chat. Ya. Bueno, la epidemiología dice que la infección es cosmopolita y es la parasitosis más frecuente del sistema nervioso y es una causa también importante de epilepsia, sobre todo en zonas endémicas. O sea, donde hay cisticercosis, siempre dentro de los prediagnósticos no podemos pensar que es un problema solamente y netamente nervioso, neurológico, sino que en zonas endémicas también tenemos que pensar en este parásito, ¿ya? Entonces, también hay que tenerlo ahí dentro de los prediagnósticos. Es más frecuente en países en vías de desarrollo, o sea, en países muy desarrollados, pensemos, ¿cierto?, Europa, Australia, Norteamérica. En esas zonas no es muy frecuente encontrarlo, pero ya si nosotros vamos a África, ¿cierto?, algunas zonas de Asia, América Latina, con ciertas diferencias, hay tasas mucho más altas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en América Latina, a pesar de que no todos los países tienen el mismo nivel de cisticercosis, por ejemplo, Chile es dentro de los países de la región que es bastante bajo, ¿ya? O Argentina, por ejemplo. Pero hay países como Venezuela, como Colombia, como Perú, por ejemplo, que tienen tasas de infección bastante altas, ¿eh? Así que eso suele ser súper variable de acuerdo a las condiciones sanitarias de cada uno de los países. Ya, el estudio en Chile, por ejemplo, por necropsia aproximan más o menos una prevalencia de 1,6% de la población. Así que igual, a pesar de que es bajo, es un problema que está presente. ¿Ya? A veces ese 1,6 o 2% es una proporción bastante importante de la población. ¿Ya? Ahora, la verdad es que cuando uno también ve algunos bioindicadores, como es el caso de las faenas de animales, pensemos en los cerdos que se faenan en matadero, yo siempre converso con mis colegas y la verdad que es muy raro que aparezcan cisticercosis, a veces aparece una al año, me decía un colega, que eran los que faenaban, por ejemplo, cerdos que venían de feria. Pero eso no es un indicativo de que en Chile no es un problema, porque acuérdense que la mayor parte de la gente faena los cerdos en la casa, y de eso nosotros no tenemos prácticamente ninguna información, porque con suerte muchas veces nosotros podemos rastrear a veces la otra enfermedad que es la triquinosis, ¿cierto?, que ustedes vieron, y que se puede detectar en los cerdos porque en realidad el examen está dirigido a eso.
Pero cuando hay cisticercosis, muy rara vez las personas preguntan, no se dan cuenta, y los veterinarios que revisan triquina revisan un pedazo chiquitito del cerdo y no el cerdo completo. Eso se hace en matadero. Entonces se dan cuenta los cerdos que finalmente llegan al matadero, y los que tienen registro, yo pienso que es una parte muy ínfima de la realidad que hay. Y aparte que en matadero llegan muchos cerdos de criadero, entonces eso ya las condiciones higiénicas en las que se crían son diferentes, y en eso no vamos a encontrar prácticamente cisticercosis. Muy raro, rarísimo. Entonces por eso está asociado a las zonas rurales, sobre todo donde hay crianza de cerdos de traspatio, o sea, quiere decir cerdos que están criados en condiciones muy domésticas y con muchas deficiencias sanitarias, ¿ya? Esta parasitosis, si uno la tiene que ubicar dentro del mapa de Chile, suele ser más frecuente siempre desde la zona sur, del Maule hasta los lagos. Sin embargo, en la región metropolitana hay una gran cantidad de casos, pero muchos de esos casos a veces tienen su origen en cerdos que han sido traídos desde la zona sur, ¿ya? ¿Preguntas? En el chat no hay ninguna. Ya. Ya. Bueno, si se va presentando alguna cosa, me van diciendo ahí no. Ya. Bueno, aquí hay un artículo en la cual dice neurocisticercosis, una enfermedad desatendida en Chile, bueno, y en muchos países más, pero hay una parte que llama bastante la atención y que dice en este artículo que el conocimiento que se tiene de la neurocisticercosis en Chile es fragmentario, debido a que no es una enfermedad de notificación obligatoria y no existe un programa de intervención específico para su control. Además, su baja frecuencia genera una falsa sensación de seguridad epidemiológica y dificulta el conocimiento clínico que de ella se tiene. Entonces se dan cuenta, ¿y por qué habla de neurocisticercosis? Porque después vamos a ver que un gran porcentaje altísimo, sobre el 95% de las personas que tienen cisticercosis hacen este cuadro de neurocisticercosis, lamentablemente. Entonces por eso es una enfermedad grave. Ahora, los casos, la verdad, como dice, son esporádicos, y aquí hay un estudio que hizo el MinSal, ¿cierto? O sea, el ISP en realidad, ¿cierto? Que después lo publicó el reporte, ¿cierto? Que se le hace el MinSal, y aquí se da cuenta de un seguimiento entre 2011 y el 2019, en lo cual podemos ver, ¿cierto?, que aparecen casos en Chile, y los rangos etarios, ¿cierto?, principales van, yo diría, donde se produce esta pirámide, ya entre los 40 hasta los 60 años aproximadamente, pensando aquí, en este grupo. Ya, pensemos, ¿cierto?, que al igual que la triquinosis, cada vez que uno consume cerdo es un evento de riesgo. O sea, cada vez que tú consumes cerdo, aumentas en 1 el riesgo, ¿cierto?, de contraer cisticercosis. O sea, cada exposición nueva, y eso con la edad, evidentemente que va aumentando. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, de que igual no deja de ser, porque hay casos que estos son casos confirmados, y aquí aparecen, por ejemplo, ya en esta etapa unos por lo menos 13, acá 14, acá 16, acá nuevamente 13. Entonces, si uno ve, ¿cierto?, la cantidad de casos que se dan en el país, no son tantos, pero aparecen con cierta frecuencia. Yo al menos he tenido conocimiento de 2 casos que yo fui testigo presencial de que ocurrieron, ¿ya? Entonces es bastante preocupante, porque son enfermedades, como ustedes saben, crónicas. Entonces, finalmente el riesgo aumenta muchas veces con la edad. Ahora, la patogenia, vamos a ver que la localización multitisular, o sea, de múltiples tejidos, va a determinar las manifestaciones clínicas, y sobre todo si es en el sistema nervioso puede generar mialgia, cefalea, alteración de la visión, epilepsia. Y la reacción es dependiente también del tejido. O sea, pueden haber fenómenos inflamatorios locales o sistémicos. Por ejemplo, hay personas que a veces tienen cáncer con el cerebro, pero están ubicados de forma a veces no masiva, ¿ya? Y en zonas que no producen problemas no se producen mayores alteraciones. Sin embargo, hay personas con cuadros psicóticos, con cuadros esquizoides o esquizofrénicos, que muchas veces no se ha pensado nunca en la posibilidad de un cisticerco, y está descrito en la literatura, ¿ya? La viabilidad también del cisticerco depende del tejido. En el sistema nervioso central, como ya les comentaba, existe menor reacción inmunológica, por lo tanto el cisticerco se conserva viable durante mucho más tiempo.
En otras localizaciones puede incluso generar granulomas porque lo ubican las células fagocíticas, ¿cierto? Y se genera ahí muchas veces la destrucción y la formación de este tejido, podríamos decir, como de tipo sólido, ¿ya? Y finalmente también hay calcificación de los cisticercos que están muertos. Y también existen otros cisticercos que se denominan cisticercos con forma racemosa y que probablemente son cisticercos que están degenerados y que alteran su morfología. A ver, un segundito. Ahí aparece, ¿cierto?, un cisticerco con forma racemosa. ¿Ya? Uno puede ver, ¿cierto?, que es una vesícula como múltiple, ¿ya? Y normalmente estas carecen de Scolex, ¿ya? Seguramente es una formación que finalmente se genera. Ahora, la clasificación de la cisticercosis, vamos a tener que de los casos donde hay personas infectadas, más del 97% de ellas, o hasta el 97%, puede sufrir de neurocisticercosis. Por eso es tan preocupante la infección en este sentido. Cisticercosis diseminada, o sea, en vísceras, principalmente corazón, cierto, músculo y tejido conectivo, incluso hueso, pueden haber hasta 50% de los pacientes que sufren cisticercosis. O sea, si se presenta la infección en una persona, más de entre 50 o un poquito más pueden tener ciertas ubicaciones en cualquiera de estos tejidos. La oftalmocisticercosis, que sería un tipo de cisticercosis intra o extraocular, es menos frecuente y entre un 3 a un 5% de los pacientes que sufren cisticercosis puede tener esta presentación. Y finalmente la espinal o medular, que es menos del 1% afortunadamente. Pensemos que todavía esto es parte del sistema nervioso central, pero siempre el parásito tiene más afinidad por establecerse en el cerebro o en el cerebelo. Estos pueden llegar a producir sí, compresión intra o extramedular, depende de dónde crezcan. Si crecen dentro de la médula o crecen en la periferia de la médula, van a generar una reacción de tipo cuerpo extraño, una compresión de la médula espinal en el lugar donde se asienta. Aquí, por ejemplo, hay una resonancia magnética, aquí hay una cisticercosis, ¿cierto?, muy, se podría decir masiva, y podemos ver incluso la presencia de los Scolex en el interior de cada una de las vesículas. Y acá abajo tenemos una presentación espinal, ¿cierto?, que es mucho menos frecuente. Aquí aparece una que es extra espinal, ¿cierto?, y ahí aparece, ¿cierto?, comprimiendo la médula ósea, esta pequeña vesícula que a veces uno ve esto y no es muy notorio. Y en este caso de acá, ¿cierto?, podemos ver una que es intramedular, ¿cierto? Y que está, bueno, está en el mismo paciente, pero que tiene distintas localizaciones, ¿cierto? Tiene lamentablemente cisticercos fuera y dentro de la médula espinal. Esta puede causar incluso una pérdida de la conductividad de la médula espinal a través de su longitud. Entonces, es un cuadro más raro, pero grave. Ahora, también aquí hay uno no muy común, pero más o menos para que uno se dé cuenta, ¿cierto?, lo que puede suceder. Esto no es una reacción alérgica ni nada de eso, sino que son cisticercos que están en el tejido subcutáneo y el abultamiento, que es pequeño, ¿cierto?, alcanza a reflejarse hacia el exterior. Y aquí tienen una que es extraocular, ¿cierto?, en donde crece, ¿cierto?, en la cámara anterior, ¿cierto?, muy cerca de la, podríamos decir, infracorneal, o sea, bajo la córnea, pero está ahí en ese límite, ¿cierto?, del globo ocular. Y aquí aparece una intraocular, ¿cierto?, que ya está en el espacio, ¿cierto?, ya de la cámara anterior y aparece, ¿cierto?, previo a la zona del cristalino. Está muy asociada ahí a los músculos ciliares. Se encuentra, y ese ya tiene que ser una resolución de tipo quirúrgica. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, la neurocisticercosis tiene diferentes presentaciones. Ya pueden haber alteraciones mentales, como les comentaba yo, cuadros psicóticos, esquizoides, cambios conductuales, deterioro intelectual, esquizofrenia, ¿cierto?, como tal. Entonces, en zonas donde hay presencia, ¿cierto?, de Taenia solium, donde hay datos, ¿cierto?, de cisticercosis humana y animal, eso hay que tener cuidado, ¿cierto?, porque este parásito pudiera estar induciendo este tipo de cuadros.
Ahora, la epilepsia también es común en el caso de la presencia de los cisticercos, sobre todo si estos están ubicados en zonas de los núcleos donde desaten esas crisis de tipo tónico-clónicas, ¿cierto? Que pueden ser generalizadas, pueden ser parciales, dependiendo del tipo de lesión, y algunas, las más devastadoras, son de tipo permanente. Entonces ahí la persona constantemente está sufriendo de episodios de epilepsia. ¿Ya? Eso puede ir empeorando con el tiempo, porque depende también qué es lo que está pasando con el cisticerco. Hay muchos cisticercos que liberan productos tóxicos y a través de ese daño tóxico van a generar esto otro. También hay síndromes cerebrales localizados que pueden haber dependiendo si hay compresión ventricular. Eso puede producir hipertensión intracraniana, puede producir encefalitis y una serie de otras alteraciones que eso va a ser también bastante grave. ¿Ya? Así que entre los cuadros que uno pudiera pensar, ¿cierto? Ahora, el diagnóstico se hace en base a los antecedentes epidemiológicos y clínicos. Hay muchas personas que viven en zonas donde no hay una prevalencia alta o no existe prevalencia de cisticercosis. Por ejemplo, pensemos en una persona de Europa, por ejemplo, pero que si le gusta viajar a zonas donde sí existe este problema, pudiera desarrollar la infección. Hay muchas personas y muchos reportes que lo han descrito así. Y en zonas donde hay endemia, evidentemente que hay que pensarlo como un diagnóstico más frecuente. El diagnóstico complementario suele ser uno, por eso lo coloqué ahí primero, porque el diagnóstico complementario suele ser la primera aproximación a lo que es una cisticercosis. ¿Y por qué? Porque con cualquiera de estas técnicas imaginológicas uno ya va a ver esta pequeña alteración que ocurre, ¿cierto?, con la presencia de una masa quística en cierto tejido, ¿cierto? Sobre todo cuando se hacen en tejido cerebral, ¿cierto?, en tejido muscular. Después está el diagnóstico indirecto, que normalmente se usa para confirmar que la presencia de esta masa quística sea realmente un cisticerco, y acá en Chile se hace para la confirmación una detección con IgG específica en suero a través de ELISA y a través de Western blot, ¿ya? Y la diferencia es que, por ejemplo, el Western blot además se aplica no solamente a muestras de suero, sino que también a muestras de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Así que se usan ambas técnicas para confirmar. Ahora, en otros países, así como una prueba de campo, se usa la aglutinación en látex. De hecho, a mí me comentó un doctor parasitólogo de Colombia, el doctor Giraldo, me comentó que ellos hacían preparaciones para aglutinación en látex para poder detectar, por lo menos hacer detecciones de campo en poblaciones que eran muy pobres. Entonces, para saber realmente cuál era la prevalencia en esas zonas, pero a pesar de que es muy sencilla, produce también reacciones cruzadas o a veces produce también falsos negativos, ¿ya? El tema de los coprológicos, la verdad que no tiene, y por eso también voy a aclarar un poquito la pregunta que me hicieron delante. Uno no hace el coprológico porque la persona con cisticercosis vaya a producir huevos de teniasol, pero sí hay que hacerlo, por eso debe realizarse, pero es incidental, o sea, vale decir, hay personas que sí pueden manifestar huevos y otras que no, pero no a raíz de los cisticercos, ¿ya? Sino que a raíz de que la persona tiene la tenia solium, ¿ya? Entonces eso indica que además la persona que tiene cisticercosis uno tiene que cerciorarse de que no tenga la presencia de una tenia solium intestinal. Entonces siempre debe hacerse coprológico. Y al revés, una persona que tiene tenia solium, como mencionamos en la clase cuando vimos la tenia solium como enteroparásito, tiene que realizarse una prueba imagenológica para descartar que esa persona tenga cisticercosis, ¿ya? Entonces, ambas cosas van de la mano. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ya. En el chat no hay ninguna tampoco. Ya. Bueno, habrán otras causas que podrían ser parecidas a la cisticercosis, las vamos a ver, ¿ya? Bueno, esa podría parecer, ¿cierto? O algo, incluso un parásito más grande, para que se den cuenta de que en humanos esporádicamente aparecen parasitosis que uno no tiene contempladas. Por ejemplo, esta, que hay un reporte, de hecho, que es una infección rara, ahí dice por un cesto, y que es producida por Taenia multiceps, que es un parásito del perro, y que normalmente lo transmite a los rumiantes, pero en este caso a los humanos también nos puede afectar, y esto es lo que se conoce como cenurosis, ¿ya? Esta tenia produce un cenuro, que es una forma larvaria,
que es más grande que un cisticerco y generalmente el lobulado tiene muchos escólex. De hecho, aquí ven la extracción de esta masa, y de hecho, esta es una ecotomografía, ¿cierto? O sea, una resonancia magnética de un niño, ¿cierto? Que tiene este problema. Y si se dan cuenta, cuando se extrajo la masa, ahí se ve, ¿cierto?, el conjunto de escólex que está presente dentro de esta vesícula, que es de mayor tamaño que un cisticerco. Ahí hay un parásito que tiene un ciclo normalmente entre los perros y los animales herbívoros, pero que puede llegar a afectar de forma muy esporádica al humano. ¿Y por qué se lo muestro? Porque acá en Chile nosotros al menos en animales lo hemos encontrado. Después tenemos este caso, que uno podría pensar también que es cierto que esta masa podría ser a lo mejor un parásito. Dentro de los parásitos podemos pensar en cisticerco, pero no. Este es otro cenuro, que es un cenuro más pequeño, que se conoce como Cenuro serialis y es una larva de la Taenia serialis. También muy esporádica en humanos, pero se la señalo porque nosotros al menos en conejos y en perros, y no de cualquier parte de Chile, sino que acá en la periferia, por ejemplo, entre Temuco y Padre de las Casas, hemos encontrado una prevalencia bastante importante en animales de esta Taenia serialis, que también es una tenia que está en los perros y que afecta, tiene un ciclo entre los perros y los conejos. Y el humano también podría llegarse a ver afectado, pero solamente tiene un crecimiento de tipo subcutáneo. Entonces, para que vean que también es un parásito que está presente. Entonces, yo siempre señalo, digo, a lo mejor nunca vamos a ver un caso, pero estando presente siempre existe un riesgo. ¿Ya? Y ahí en eso, cuando a veces aparecen los casos, los profesionales a veces quedan plom. Y finalmente algo que suele ser mucho más común, pero ya el tamaño muchas veces nos da una referencia diferente, una duda, una sospecha. Igual pudiera aparecer en tejido subcutáneo, pero mucho más raro, que es la hidatidosis, ya que es producida por la larva del Echinococcus granulosus, que es lo que vamos a ver ahora a continuación y que es una enfermedad que sí es muy frecuente acá en la región. ¿Ya? Puede aparecer en algunos casos de forma cerebral, que son los casos más, yo diría, más devastadores, y a veces, raras veces, pero también puede aparecer como un caso de un abultamiento subcutáneo, que nosotros de hecho lo hemos visto, y cuando uno muchas veces en esos abultamientos extrae el líquido o el tejido que hay ahí dentro, y uno pudiera ver, ¿cierto?, las formas larvarias de este Echinococcus granulosus, que son estos conocidos como protoescólices, que cada uno de ellos es un escólex que podría llegar a formar dentro del ciclo, ¿cierto?, un parásito en el hospedador definitivo. Entonces, para que se den cuenta que no solamente lo que uno piensa que ve o lo que piensa que estudia, sino que hay otras cositas más en la naturaleza que uno, a veces son raras y que uno pudiera también tener en conciencia de que existen. ¿Ya? Y esa, Echinococcus granulosus, el ciclo natural también es entre el perro y los rumiantes. Lo vamos a ver con mucho más detalle ahora, es la clase que sigue ahora a continuación. Y puede afectar al humano y es muy común. Ahora, la prevención, volviendo, ¿cierto?, a la cisticercosis, vamos a ver qué corresponde a la ley. Primero, aquí tenemos varias formas de cortar, ¿cierto?, el ciclo, algunas que se realizan, otras que no se realizan en todos los países. Una de las principales es la higiene, o sea, y podríamos decir que aquí el saneamiento ambiental, porque habiendo alcantarilla de tratamiento de agua, esta parte de que los huevos lleguen, ¿cierto?, a los cerdos es mucho menos común. Y también, ¿por qué no decirlo?, la higiene personal, ¿cierto?, impide que uno mismo se infecte y que infecte a otras personas, que esto sería el tema como tal de la cisticercosis. El resto de las normas, ¿cierto?, tanto algunos han practicado vacunas, pero en general el decomiso, yo diría que de los cerdos es lo más importante, ¿cierto?, decomiso en matadero, puede cortar el ciclo natural de la Taenia solium entre el cerdo y el humano. Pero para que los humanos no transmitan, ¿cierto?, la cisticercosis a otros humanos o a ellos mismos, aquí hay un tema de higiene personal que es muy importante. ¿Ya? El tratamiento. La verdad que el tratamiento yo no le voy a poner mucho énfasis, dependiendo de la presentación, ubicación y manifestaciones. Hay algunas veces que se pueden tratar con albendazol, pero el albendazol tiene el peligro que puede producir la ruptura del cisticerco y la liberación de los productos que están en el interior de él y producir una reacción tóxico-alérgica. Y la verdad que a veces esas terapias van acompañadas con corticoides, ¿cierto? Porque para evitar, ¿cierto?, que se produzca esta inflamación y este daño celular. Y también involucra anticonvulsivantes, porque hay personas que sufren estas crisis epilépticas. Y la cirugía está indicada en casos muy puntuales. Por ejemplo, si ustedes ven esa cisticercosis masiva,
la verdad que no tiene sentido porque no se podría extraer toda esa cantidad de cisticerco. Pero si hay un cisticerco que en alguna ocasión esté causando daño por compresión, ¿cierto? O por destrucción de algún tejido, ese tiene que ser retirado si es que así se puede hacer, digamos, técnicamente. Y también hay nuevas experiencias con bloqueadores del factor de necrosis tumoral 1 y que ha dado bastante resultado para producir una regresión, en este caso de los cisticercos, podría ser una alternativa terapéutica bastante buena. Y eso aquí por el momento para la cisticercosis. ¿Ya? Aquí hay una pregunta en el chat, Alejandro, de Marcelo. ¿Sí? Profe, en el caso de las otras ingestas como los huevos de hemorroides u otros, ¿también se informan como cisticercosis? ¿O tiene alguna forma de identificarse o forma diferente de nombrarse? No, porque a ver, la himenolepis, de los cestos que nosotros podamos ingerir huevos y que nos afecten, la himenolepis sigue su desarrollo como un parásito intestinal. O sea, se forma un cisticercoide, que es distinto a un cisticerco, y ese después va a producir el crecimiento del adulto. Acuérdense que la himenolepis es como que crece, que puede seguir su desarrollo completamente dentro del intestino humano, sin necesitar un hospedador intermediario. Pero eso no genera nunca cisticercosis en el humano, por lo menos que uno la pudiera detectar, no. Y aparte que no forman cisticercos, sino que son cisticercoides, ¿ya? Solamente la cisticercosis ocurre por la tenia solium, ¿ya? Ya, vamos a ir entonces a la siguiente presentación. Aquí la está abriendo. No se asuste porque igual se ve larga, pero es como, digo, en parte va a ser como casi como un cuento, ¿ya? Así que espero que les guste bastante porque este es uno de mis temas centrales. De hecho, yo durante mi tesis doctoral estudié bastante este parásito, así que aquí les voy a comentar, ¿cierto?, sobre la hidatidosis, que es una enfermedad sumamente importante porque es una enfermedad que es la más, yo diría, la más importante acá, por lo menos en la región, y tanto por la morbilidad como por la mortalidad también de personas que, bueno, no tanto la mortalidad, podríamos decir como tal vez el daño que genera en las personas, que muchas veces genera daño y inhabilidad muchas veces las personas, que puede ser permanente, ¿ya? Bueno, la hidatidosis es primero una infección parasitaria que es producida por el estado larvario de céstodos del género Echinococcus. Hay varias especies, pero en Chile la principal es el Echinococcus granulosus, que es un céstodo que es muy pequeñito, que mide de 3 a 5 milímetros, como ven ustedes, muy chiquitito. Estas son fotos de algunos regalones que tenemos ahí en el laboratorio, y es un parásito que solamente tiene un escólex, en el cual hay unos pequeños ganchitos, ¿cierto? Tiene 4 ventosas, y en la región del cuello parte la primera proglótida inmadura, ya que lo mismo que uno ve aquí, estoy aquí, estaría proglótida inmadura, después viene una proglótida que es madura, que ya se ven los órganos reproductivos, y finalmente la proglótida grávida, que es la que tiene huevos y que es la que va a liberar constantemente, y aquí están los huevos, ¿cierto?, que finalmente van a producir la infección en el humano. Ahora, ¿dónde vive este parásito? Este parásito es un parásito que se encuentra en el intestino delgado del perro. O sea, por lo tanto, el perro es el hospedador definitivo, y además de eso, el hábitat está, por lo tanto, ahí, en el intestino delgado del perro. Ahora, la especie Echinococcus granulosus, la verdad que vamos a ver que tiene algunos detalles en cuanto a su clasificación, pero también muchas veces se habla de hidatidosis o equinococosis quística. Ya este es un nombre que se aplica ahora con mucho más frecuencia. Nosotros todavía vamos a seguir hablando de hidatidosis porque todavía el Ministerio de Salud sigue hablando de hidatidosis, que sería la formación de hidátides, que sería la hidátide o quiste hidatídico, ¿cierto? Vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre la hidátide y el quiste hidatídico, pero que es un estado larvario de este parásito y que afecta a los humanos porque se forman estos estadios larvarios, estas formas quísticas en los órganos. Y ahí aparecen varias localizaciones, yo diría que las más frecuentes son en hígado y pulmón, pero no quita esto de que puedan incluso encontrarse en otros órganos, inclusive en el cerebro, en el hueso, en el vaso, en donde haya irrigación puede llegar perfectamente el Echinococcus y formar este quiste.
Ahora, la equinococosis canina es la enfermedad natural en la cual el perro, la verdad que es una infección más que nada porque los perros prácticamente no se ven afectados por este parásito. Por lo menos no se sabe de perros que tengan problemas de salud o que tengan equinococcus. Sin embargo, ellos lo transmiten y de forma natural transmiten a través de los huevos, ¿cierto? Que van a infectar a los herbívoros, como el caso de las ovejas, que son los más importantes, y el huésped epidemiológico más importante acá en Chile, porque es el animal que finalmente va a desarrollar estos quistes hidratídicos en las vísceras y esas vísceras después van a ser ingeridas por los perros. Y aquí también hay que tener cuidado porque esta ingesta de vísceras por parte de los perros normalmente está orquestada por las mismas personas. Ya las personas cuando faenan un cordero a veces no se comen las vísceras y se las dan a los perros y otras veces cuando se las comen, pero aparecen estos quistes hidratídicos, a la gente le da miedo, entonces agarran las vísceras y se las dan a los perros. Entonces de esa forma se completa el ciclo. Ahora, si se dan cuenta, al humano le pasa lo mismo que a los herbívoros, o sea que las ovejas desarrollamos los quistes hidratídicos, pero el humano, a pesar de que pudiera ser un huésped intermediario válido, nuestras vísceras nunca van a llegar a los perros. ¿Ya? Entonces, el humano, en este caso, también, al igual que en la cisticercosis o incluso cuando viene la triquinosis, va a ser un huésped paraténico. O sea, hasta ahí va a llegar el parásito. ¿Ya? Y Chile está definida como una zona hiperendémica, o sea, una zona donde los factores y la ocurrencia de la enfermedad es sumamente alta. ¿Ya? Y si se dan cuenta aquí, tenemos Chile, Argentina, también Uruguay, ¿cierto? El sur de Brasil, que son las zonas, ¿cierto?, del cono sur más hiperendémicas acá de América. Si se dan cuenta, existen distintos tipos de equinococosis, están distribuidas a través del mundo, pero hay zonas que son más hiperendémicas. Por acá tenemos el norte de África, nuevamente la zona donde se crían ovejas y camellos, acá hacia Asia Menor, ¿cierto? Y también lo que corresponde a la altiplanicie tibetana, ¿cierto? Mongolia, ¿cierto? Esta parte de estos países que están cerca de Siberia. Entonces hay varios países, ¿cierto?, donde la equinococosis es un problema hiperendémico. ¿Preguntas hasta acá? No hay ninguna en el chat. Ya. Bueno, está asociada con zonas rurales, ¿ya? De acuerdo a la distribución territorial, podemos decir, ¿cierto?, que en Chile hay un foco en la cuarta región, que coincide exactamente con con la crianza de ovinos y también de mucho caprino, ¿cierto?, en esa zona de la cuarta región. Y después como que disminuye en las otras regiones y vuelve nuevamente a tomar fuerza desde la séptima región hacia el sur. Y a medida que vamos avanzando hacia el sur se vuelve un problema cada vez más frecuente. Ya cuando llegamos a la zona de la región de Aysén, ya es extremadamente alto el problema. Y en Magallanes, si bien existe el problema, porque hay mucha ovejería, la verdad que la mayor parte de la ovejería es de exportación. Entonces se faenan los animales en matadero y todo eso. Entonces, a pesar de que un tiempo fue muy problemático en Magallanes el tema de la hidatidiosis, después finalmente con los controles que hacían el SAG, ¿cierto? Y con toda la exportación de ovinos, finalmente no es un problema tan frecuente en las grandes explotaciones. ¿Dónde está el problema? Es en las pequeñas explotaciones, o sea, la persona que tiene sus corderitos, que los vende, que los faena, que se los come en la casa. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque la gente tiene sus costumbres. Pues aquí podemos ver varias cosas. Miren, aquí hay fotos que me legó el doctor Over, ¿cierto? Que fue nuestro mentor, ¿cierto? Junto con Flery también. A ti, Claudio, también te hizo clase, me imagino que sí. ¿O Sí, no? por supuesto. No digamos cuántos años, ¿eh? Ya, pero alcanzaste a... Por supuesto, sí. alcanzaste a tener clase con él. Claro, y a mí como veterinario también me formó como parasitólogo él, pues entonces ahí me legó algunas fotos y fotos muy buenas. Por ejemplo, miren, aquí aparece un abuelito se está llevando una oveja a Temuco y ¿qué hacen? ¿Cierto? Cuando llegan estas ovejas del campo a la ciudad, ¿cierto? Son transadas en el mercado informal. Aquí tenemos algo que es casi tradicional, sobre todo en la época de Navidad y Año Nuevo, ¿cierto? La gente se lleva sus corderitos y los faena en la casa. ¿Ya? ¿No? Aquí hay una fotito, ¿cierto?, que tomé yo ahí, donde aparece un faenamiento en la casa y uno se pregunta, ¿cuál es el destino que le dan a esas vísceras? Porque en las casas también hay perros. Bueno, ahí hay un tema que es bastante grave, porque no es lo mismo
que nosotros tengamos perros infectados en el campo, donde la extensión territorial es bastante más alta, a perros que muchas veces están encerrados en las casas o que incluso pueden llegar a contaminar plazas y espacios públicos, ¿cierto?, donde juegan niños, ¿ya? Ahí es donde está el gran problema. Ahora, la equinococosis produce pérdida de salud pública, porque las personas tienen que necesariamente ser operadas y eso involucra serie de exámenes, ¿cierto?, hospitalizaciones, incluso licencias, invalidez y todo el tema. También pérdida en producción animal, porque todas esas vísceras que están infectadas se van a decomiso, se destruyen y no se consumen. Y la verdad que también hay un despliegue en lo que corresponde a planes de prevención y control que la verdad que siempre se están haciendo, pero a pesar de eso nunca se ha logrado reducir de forma consistente la infección. A veces se reduce en una zona y reaparece en otra, entonces siempre hay algo que está en constante lucha. Hay países, por ejemplo, como Islandia, que lograron erradicar la hidatidosis, pero la lograron erradicar por un gran factor, que es la educación de la gente, ¿ya? Y cosa que aquí en Chile es más difícil. A pesar de que Chile también tiene, podríamos decir así, como una configuración de una isla, pero la verdad que aquí también la educación falla. Y muchas veces cuando uno les cuenta esto a las personas, muchas personas cuando nosotros hacíamos las charlas decían que sí, que ellos sabían que la hidatidosis era así y así, pero como siempre se había hecho eso de darle la víscera a los perros, ellos se la seguían dando y se la van a seguir dando. Entonces las personas no quieren generar un cambio. Entonces, ¿dónde uno genera los cambios? Normalmente cuando uno educa a los niños, ¿ya? Ahí es donde está el foco de la educación. Entonces, siempre tenemos que tener considerado que el perro es el gran contaminador, ¿cierto?, del ambiente, contamina, ¿cierto?, los pastos, por eso se infectan los rumiantes y les da hidatidosis también a los rumiantes, pero también nos infectan el agua, podríamos agregar los patios de las casas donde juegan los niños, y además de eso las verduras. A pesar de que los perros no defequen directamente en esos lugares, la lluvia, ¿cierto?, y las condiciones ambientales hacen que se diseminen. Ahora, cuando nosotros tenemos animales del ganado que están infectados y sobre todo con las vísceras, uno se da cuenta que las malas costumbres, como el hecho de alimentar con vísceras crudas a los perros, va a generar problemas. Y esos perros finalmente pueden infectar a las personas que viven y que conviven con ellos mismos, ¿ya? El contacto directo. Pensemos que los perros no se limpian el poto, ¿cierto?, con papel higiénico, entonces se limpian con la lengua. ¿Y qué pasa? Con la lengua se esparcen estos huevos y como todos los huevos de los cestos por fuera tienen una membrana gelatinosa, se quedan pegados los pelos. Entonces ahí la gente muchas veces le pasa la mano, lo acarilla, después sigue comiendo, se echa la mano en la boca y eso genera muchas veces infecciones en las personas. Pero no solamente eso, no se queden con eso, porque también el ambiente está infectado. Entonces la tierra, las verduras sin lavar, el agua no potable puede ser también una fuente de infección más frecuente. Entonces uno puede decir, pero ¿qué me interesa de este problema del campo? Pero el problema es que nosotros comemos verduras, por ejemplo, que vienen del campo y si no las lavamos bien, podemos tener tranquilamente una hidatidosis en el hogar y sin haber tenido perro y sin haber tenido ni siquiera contacto con el campo. Entonces, por eso es súper importante también la sanitización. Entonces, cuando nosotros tenemos el Echinococcus granulosus, que está aquí en el hábitat, o sea, el lumen del intestino delgado del perro, pensemos que miren, son las vellosidades intestinales, que se ven claritas, y aquí entre medio está adherido, ¿cierto?, el Echinococcus a través de la ventosa y los ganchos. Y aquí tenemos la proglótida inmadura, el cuello primero, proglótida inmadura, madura y la grávida. Esta grávida, imagínense, cada 15 días aproximadamente el Echinococcus suelta una proglótida y elimina entre 500 a 1000 huevos en una proglótida, ¿ya? Normalmente en el intestino del perro no tenemos un solo Echinococcus, tenemos cientos, ¿ya? En el peor de los casos. Y esos se están eliminando cada 15 días una proglótida con entre 500 a 1000 huevos, ¿ya? Y el periodo patente, o sea, cuál es la vida útil del Echinococcus desde que empieza a eliminar huevos, es aproximadamente entre 3 a 4 años. Así que imagínense cada 15 días eliminando de 500 a 1000 huevos y multiplíquenlo por, imagínense, al menos el perro tenga unos 10 o 20 de estos Echinococcus así por parte baja. Ya, evidentemente que eso genera una contaminación altísima. Así que pensemos en esta foto. Esta fue una foto que tomó también el doctor Over cuando una vez hizo una necropsia en una casa donde dieron de baja un perro en pares de las casas. Ya la gente no quería más tener perro ahí, y en ese tiempo los perros que no eran requeridos se eliminaban
el servicio de salud lo eliminaba, lo eutanasiaba. Entonces, cuando se hizo la necropsia de ese perro, miren la cantidad de equinococcus. O sea, imagínense la contaminación que tiene que haber generado ese perro en el predio donde además habían niños y habían están los dueños de casa. ¿Ya? Así que no deja de ser algo extremadamente preocupante. Bueno, ahí están los huevos, se los presento. Esta es una foto que sacamos acá en el laboratorio. Son huevos muy parecidos a los huevos de las tenias, de hecho no se puede decir, y los perros además tienen otras especies de tenia, por lo tanto, finalmente la diferenciación para el caso de los perros hay que hacerla con biología molecular. Y esto es muy bueno porque en el fondo nosotros hemos desarrollado también técnicas para detección de huevos de Echinococcus y la verdad es que los huevos, como ven aquí, tienen ganchitos, ¿cierto? La oncósfera, tiene una corona radial, entonces son huevos que uno al verlo tiene que informarlo solamente como tiene huevo, o sea, huevo de tenia SP. Pero no se preocupen porque ustedes no lo van a informar porque esto está solamente en las heces del perro, ¿ya? Este es un problema para los que estudiamos el equinococo en los perros, que tenemos que diferenciarlo de otras tenias que muchas veces hay algunas de ellas que no afectan al humano. Ya la mayoría de ellas no afectan al humano, pero el equinococo sí. ¿Pregunta hasta acá? ¿No? En el chat no hay ninguna. Ya. Aquí tenemos los quistes hidatídicos. Pues esta es una hidatidiosis diseminada en un animal, ¿cierto? Se ven vesículas por todos lados, ¿cierto? Es una hidatidiosis severa en un animal. Este en el caso de un cordero. Ahora, vamos a ver que en la etiología hay varios equinococcus. La hidatidiosis quística se produce por el Echinococcus granulosus, pero sin embargo hay otras especies como Echinococcus multilocularis, que está sobre todo en el hemisferio norte, que produce hidatidiosis alveolar, que es una hidatidiosis bastante destructiva. Después tenemos Echinococcus oligartrus, que está en el Amazonas, todo lo que corresponde a la región selvática del Amazonas, y que produce hidatidiosis poliquística y un problema porque afecta a poblaciones sobre todo nativas que ni siquiera tienen acceso a la cirugía o a tomarlas y llevarlas y operarlas. Ya son personas que nunca han salido muchas veces de la zona de la selva. Y es porque estos equinococcus tienen ciclos que son de tipo silvestre. Y después tenemos Echinococcus vogeli, que también produce hidatidiosis poliquística, pero muy poco conocido, también en la región de la Amazonía. Y después tenemos Echinococcus felidis y Echinococcus chiquicus, que son los últimos que se han descubierto y no se sabe realmente si infectan o no al humano. No se han tenido reportes de eso. Ahora, aquí aparecen, por ejemplo, las mismas que yo les mencionaba, que son denominadas muchas veces morfoespecies, porque uno las puede diferenciar morfológicamente, son muy distintas. Ahí tiene el granulosus, multilocularis, aquí tenemos vogeli y el oligartro. Y aquí aparecen las lesiones por cada uno. Este sería un quiste de Echinococcus granulosus. Ahora, aquí hay un hígado, no es de humano, sino que es de un roedor, que es cierto, el hospedador intermediario más frecuente de este parásito, el Echinococcus multilocularis, que genera este tipo de crecimientos que son muy invasivos y en humanos puede producir lo mismo. Y aquí aparece también el hígado de un hospedador intermediario con Echinococcus vogeli. Esta es la hidatidiosis que produce Echinococcus vogeli, que es muy destructiva también en el humano, genera mucho problema, ya porque es un quiste grande con muchas cavidades en el interior y que destruye todo el tejido que está circundante. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta, afortunadamente en Chile solamente tenemos el Echinococcus granuloso, pero aún así, bueno, aquí hay una tablita que esa la pueden ver después con más detención y ahí tienen muchos datos sobre hospedadores definitivos, intermediarios, cada uno de esos Echinococcus. Y además, yo les voy a contar de que Echinococcus granulosus ahora se define como Echinococcus granulosus sensulato, que ya no se habla de que es una sola especie, sino que es un complejo de especies. Lo que pasa es que seguramente como evolucionaron muy rápido en distintos animales, normalmente al principio se hablaba de que habían cepas de Echinococcus que unas infectaban, otras no, a ciertos hospedadores intermediarios, a otros no, al humano sí, a veces no. Entonces, finalmente se llegó a la conclusión de que algunos eran genotipos distintos, otros habían haplotipos incluso, y habían otros que eran especies dentro de él. ¿Cómo puede ser esto tan extraño? Es porque por fuera uno los ve y son casi todos iguales los Echinococcus granulosos. Pero tienen diferencias que son diferencias genéricas que esas no son fáciles o no coinciden muchas veces con el fenotipo, o sea, vale decir con el aspecto externo,
Y eso hace que aún así hayan diferencias en la patogenicidad, en la transmisión al humano, y desde ese punto de vista sí se han estudiado. Y eso es uno de los quiebracabezas que he tenido yo. Entonces, por eso en algunas literaturas, y por eso se los ordené aquí, van a encontrar que todo el Echinococcus granulosus complejo está distribuido así. Antiguamente se llamaban cepas, y ahí están todas las cepas que se definían de acuerdo al hospedador intermediario más, por decir así, más frecuente. Pero nos vamos a quedar, ¿cierto?, que en Chile, a pesar de que, por ejemplo, nosotros mismos hemos encontrado G3, que es otro genotipo, que es el genotipo búfalo. También se ha encontrado el G6, ¿cierto? Estos genotipos finalmente van a pertenecer a algunos grupos de especies, y aquí se definen las especies. A veces las especies tienen varios genotipos, a veces un solo genotipo coincide con una especie, y en el fondo dentro del Echinococcus granulosus hay varias especies, por decirlo así. Y eso es lo que se denomina muchas veces especies crípticas. Ya, pero eso es por si alguno, ¿cierto?, se interesa más y quiere ahondar más en esos aspectos. Nos vamos a quedar solamente con el Echinococcus granulosus, pero eso es para demostrar, ¿cierto?, que estos genotipos, y en algunos casos estas especies también, circulan en ciclos con distintos animales, y algunos afectan y otros no afectan al ser humano. ¿Ya? Algunos, incluso como estos del G8 y G10, circulan en el hemisferio norte entre los lobos, que son prácticamente hermanas, especies hermanas con el perro. De hecho, el perro es una subespecie del lobo. Y además de eso tenemos los alces, ciervos y renos, ¿cierto?, que serían los hospedadores intermediarios. Y de estos muy raras veces se producen infecciones humanas. Y aquí ya tenemos otras especies. El multilocularis ya se escapa de aquí, y a pesar de que afecta al humano, tiene un ciclo que también es silvestre. ¿Ya? Entonces eso es para conocer un poco la dinámica que ocurre con los distintos equinococos en los distintos lugares. Ahora, para mayor tranquilidad a nosotros, la que nos debe interesar porque sobre todo esto que se denomina el Echinococcus granulosus sensu stricto es la especie que estaría aquí presente en Chile, ¿ya?, que son los genotipos G1 al G3. Esos son los que son problemáticos acá, y lamentablemente esos son muy, muy afines al ser humano. Ahora, vamos a lo que nos interesa, el quiste hidatídico. ¿Ya? La morfología del quiste hidatídico, vamos a decir que está compuesta por lo que es la hidátide. ¿Cuál es la hidátide? Es la parte que produce el parásito. O sea, el parásito es el que genera todos estos componentes. O sea, vale decir esto de afuera, que sería la cutícula o vesícula laminada, ya que es la que está más afuera. Aquí dice cutícula, o también, o sea, membrana laminada, ¿cierto?, que es lo que está acá afuera. Después tendríamos esta de acá adentro, que sería la membrana germinal o prolígera, ¿cierto?, que sería la que va a generar, en este caso, estas estructuras que son, ¿cierto?, las vesículas hijas o vesículas prolígeras, y dentro de ellas también van a generar los escólixes o escólex, ¿cierto?, y también van a generar escólex sueltos, incluso, sin crecer dentro de vesículas. Entonces tiene todos esos elementos que se denominan aquí adentro elementos figurados. ¿Cuáles son los elementos figurados? Todo lo que puedo encontrar dentro del quiste hidatídico. ¿Por qué a veces hablo de hidátide y por qué a veces de quiste hidatídico? Porque la hidátide es la que es producida por el parásito, o sea, desde la membrana laminada o cutícula hacia el interior. Protoescólices, vesículas hijas y ganchos. Ya por aquí no aparecen, pero hay ganchitos que están sueltos dentro del líquido hidatídico. ¿Ya? Y quiste hidatídico completo es cuando después se genera la membrana adventicia, que es producida por la reacción del hospedador hacia la hidátide. Y ahí, con esa unidad, se genera el quiste hidatídico. Se vale decir, si uno revisa histológicamente, vamos a encontrar que aquí hay protoescólices, ¿cierto?, vesícula hija, eso está mirando hacia adentro, y hay mucho líquido hidatídico en esa bolsa. Aquí está la membrana germinal o prolígera, que es la que está generando, tiene células pluripotentes que generan todas estas estructuras. Y después aquí tenemos la laminada o cutícula, ¿cierto?, que sería toda esta que está abajo, que es la que cubre a toda esta estructura. Y finalmente la reacción del hospedero, que reacciona con fibroblastos, infiltra con células linfocíticas, mononucleares, macrófagos, ¿cierto?, y genera una matriz de fibrosa, una matriz de colágeno, y esa es la que se denomina adventicia, que sería la reacción del hospedero frente a la presencia de esta hidátide.
Y ambos conjuntos, la reacción de los pederos más la hidatides, forman el quiste hidatídico. ¿Ya? No tengo hora, Claudio, no sé si podía ver cuánto nos queda. Nos quedan 20 minutos. Ah, ya. Vamos a intentar de hacer el... Ya, ninguna pregunta entonces hasta el momento. No, ninguna. Ya, una fotito acá donde tenemos los protoscólices, y estos protoscólices tienen acá esta zona donde está el escólice invaginado, por lo tanto ahí pueden ver los ganchitos, ¿cierto? Acá en esto se ven los corpúsculos calcáreos, que son parte del sistema excretor de estos protoscólices, y si se dan cuenta aquí hay una tinción azul, porque le colocamos una tinción vital para ver si realmente están viables o no estos protoscólices, y cuando el protoscólice está viable no se tiñe, se dan cuenta que es así, muy refringente, que sería muy resplandeciente, porque no deja que el colorante pase a través de la membrana que está activa. Pero sin embargo, este ya está en un proceso, ya podríamos decir, de muerte, porque se está tiñendo, ¿ya? Y eso significa que la membrana ya no funciona bien, por lo tanto deja pasar libremente el colorante, que sería el azul tripán. Entonces, de esa forma nosotros determinamos los porcentajes de viabilidad en cuanto al número de protoscólices que están vivos y cuáles están teñidos, que sería en este caso los que están muertos. ¿Mm? Ahora, dentro del quiste hidatídico, ¿cierto? En este líquido que hay, uno saca el líquido y es bastante transparente en la mayor parte de los quistes, pero tiene como pequeños grumos que a veces se llamaban antiguamente arena hidatídica, y ahí están los elementos, po. Y dentro de esos elementos nosotros podemos encontrar protoscólices, que serían acá, y uno puede verlos con los ganchos y toda la cosa. Y además de eso podemos ver ganchos libres, que a veces cuando uno lo revisa con poco aumento, ahí se ven muy, muy difusos, pero al aumentarlo, ya uno puede revisarse y se ven mejor. Aquí hay una foto que yo saqué cuando hago las pruebas de PCR y primero hago la extracción de ADN, hago una lisis de los elementos de los quistes hidatídicos, y aquí en esa lisis después la miramos al microscopio, a ver si había resultado, y resultó. Y lo único que queda dando vueltas son los ganchos, porque como son de carbonato de calcio, son calcáreos, no se destruyen con la lisis proteica. Se dan cuenta, entonces quedan libres y son verdaderamente como una uña de un gato. ¿Mm? Así que se ven ahí con esa forma. Ahora es súper importante porque en algunas muestras donde hay rupturas, por ejemplo, de quistes hidatídicos, pudieran aparecer en algún fluido. ¿Ya? Entonces eso también es importante poder reconocer la morfología de esos ganchos. Ahora, ahí hay algunas fotos de quistes hidatídicos. Aquí tenemos quistes y ahí se notan las condensaciones donde aparecen las vesículas hijas. Miren esta, tiene una adventicia muy potente, ¿ya? Esta fue un quiste hidatídico que está en pulmón y dentro de eso están todas las vesículas hijas. Este es un quiste, no se asusten, es de un animal, ¿ya? Tenemos un pulmón de una oveja que está altamente parasitada por quiste hidatídico. O sea, piensa que en humanos puede ocurrir exactamente lo mismo. Bueno, la epidemiología dice que la quinococosis quística, varios antecedentes ahí, es una zoonosis parasitaria endémica, presente en todas las regiones de Chile. O sea, quiere decir que es endémica porque están los componentes, no es porque sea originaria de Chile, sino que porque eso de endémico en ecología y en parásitos o en infectología tienen distintas connotaciones. Está presente en todas las regiones, pero si ustedes se dan cuenta, ya como habíamos mencionado en la cuarta, debería haber aquí un foco, pero de aquí del sur, podríamos decir desde ya la quinta región un poco, y de aquí ya desde la octava hacia el sur se vuelve un problema ya mucho más frecuente. Está ligada a explotaciones pecuarias con presencia de poblaciones pobres, con economía de subsistencia, se vale decir los que crían animales, los tienen para vender o para consumirlos en forma domiciliaria. ¿Ya? En algunas regiones se encuentra relacionada con la población originaria, y en las regiones del sur del país se concentra la mayor cantidad de casos. ¿Ya? Es una enfermedad de notificación obligatoria, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper presente, y tiene además un alto costo de tratamiento, ¿ya? Pensando en todo lo que se refiere a una persona enferma por hidatidosis. Y las estrategias de control son conocidas y aplicables, y aún así la enfermedad sigue ocurriendo. Ahora, en humanos, ¿qué es lo que produce? Gastos por hospitalización, diagnóstico de tratamiento, intervenciones quirúrgicas son muchas veces muy complicadas, consultas y traslados, afecta además a la población económicamente activa, y también podríamos decir que afecta a una buena parte de la infancia. Entonces muchos de esos niños que van a tener muchos problemas
y los problemas se pueden asociar a distintos niveles, pues, desde problemas de retraso del crecimiento, ¿cierto? Pérdida muchas veces de año escolar, entonces es muy complicado. Licencias, invalidez en el caso de las personas ya activamente, económicamente activas. En el caso de los animales, hay pérdidas económicas por decomiso, se pierde también proteína animal porque todo eso decomiso se va a ser destruido, no va a ir a consumo humano, y menor productividad. O sea, pensemos que una persona que el vacuno, en este caso el ovino, aparezca bien en las vísceras, que serían el hígado, ¿cierto? Y los intestinos, todo eso paga la faena. Y si todo eso se decomisa, el que tiene que pagar la faena es el que manda faenar los animales. Entonces ahí hay un problema. En el caso de la epidemiología animal, vamos a darnos cuenta que la hidatidosis ocupa un 27% aquí en rojo, ¿cierto? De todos los decomisos. Imagínense, ahí están las distintas enfermedades por las cuales hay decomisos en animales en Chile. Bueno, aquí después vamos a ver en otra clase la distomatosis, que es producida por fasciola hepática, que es otro parásito, que esa es la que se lleva casi todo, pero la hidatidosis ya ocupa prácticamente un cuarto de los decomisos que ocurren en animales, ¿ya? Y ahora si vemos las tasas por región, aquí se van a dar cuenta dónde hay mayor presencia. O sea, la metropolitana igual hay apto, pero la metropolitana tiene el matadero Lo Valledor, que faena animales que llegan de todo Chile. Así que esto no es muy representativa. ¿Ya? O el caso de la región de O'Higgins faena mucho animal, pero la mayor parte de ellos son cerdos de criaderos, porque ahí están los grandes criaderos, el AgroSuper y todo eso. Sin embargo, pensemos aquí en Maule hacia abajo, vamos a ver, ¿cierto?, que los animales con hallazgo, por ejemplo, en el caso de la Araucanía ya tenemos 21.000 animales con hallazgo, imagínense. ¿Ya? Después tenemos los lagos, ya que es más grande, 44.000 animales y así. ¿Se dan cuenta? En Aysén 11.000. Y ahí tenemos, ¿cierto?, los que llegan a mataderos y los que en realidad tienen hallazgos por hidatidosis. ¿Se dan cuenta? Entonces es un problema que hacia el sur es mucho más frecuente. Ahora se han hecho varios estudios en el caso de los perros, sobre todo relaciones entre la población de perros en sectores urbanos, rurales, ¿cierto? Porque se reconoce que la cantidad de perros que hay va a representar siempre, a medida que mayor cantidad de perros por habitante, es mayor el riesgo a contraer enfermedades que provengan zoonosis por parte de los perros, ¿cierto? Que sean transmitidas al humano. Y además de eso, se habían hecho hasta esa época algunos estudios sobre Echinococcus granuloso, incluso hay estudios aquí que se hicieron en Temuco, cuando todavía se hacían necropsias en perros, y un 20% de los perros, estos principalmente perros de tipo vago o perros que habitan en la periferia, se encontró un 20% de perros con Echinococcus, entonces eso evidentemente que es un riesgo ambiental. Y en el caso de Lonquimaya, que es una región que había tenido siempre problemas con hidatidosis humana, ¿cierto?, y animal, se hizo un estudio con arecolina el año 2000, que es un fármaco que uno se lo aplica a los perros y los perros botan todo el contenido intestinal, y ahí se revisaron esos contenidos intestinales y se encontró que 78,5% de los perros revisados tenían, y ese es un gran problema, por lo menos para esa fecha. Ahora, nosotros aquí diseñamos una técnica, que la publicamos acá en esta revista, en Experimental Parasitology, y realizamos una técnica, diseñamos una técnica para detección del Echinococcus. Hay otras técnicas, no es que nosotros hayamos descubierto la pólvora, ¿sí? Pero nosotros adaptamos esta para poder hacer muestreos a nuestra conveniencia. Y hicimos un estudio en Lonquimay sobre 150 perros y nos dimos cuenta que en realidad uno solo de ellos, que sería aquí la prueba de que está infectado. Después, al que esté interesado, le puedo explicar cómo funciona el sistema o pueden leer el paper si así lo solicitan, yo se lo puedo pasar. Bueno, la cosa es que aquí solamente un perro por aquí, una localidad de cerca de Quinquén, nos salió positivo. En cambio, en Padre Las Casas encontramos, bueno, todos los puntos rojos son huevos de tenia que encontramos, y definiéndolos, solamente aquí habían dos que aparecían positivos a Echinococcus, uno que venía de Metrenco y otro que venía de la zona de San Ramón. Ahora, lo preocupante es que ambas zonas tienen pequeños poblados, entonces ahí también el riesgo es mucho mayor, lamentablemente. Y sin embargo, comparado con los estudios que se hacían antes, son mucho menos los perros que presentan hidatidosis. Pero ojo, hay que tener con esto, porque estos son perros que se identificaron en predios, o sea, perros que tienen dueño, que en alguna vez, mal que mal, los dueños
han desparasitado, o ya los dueños saben que no hay que darle vísceras, o perros que muchas veces se mantienen relativamente en esas áreas. Ya, pero estudios antiguos se habían hecho en perros que eran vagos, ¿ya? O perros que están en estado feral, o sea, en estado silvestre. Entonces eso quiere decir que a lo mejor el problema todavía anda deambulando por ahí y no está precisamente a lo mejor en los perros que tienen dueños. Sin embargo, también hay que tener presente que un perro con Echinococcus puede producir una infección y una contaminación en áreas muy extensas, entonces eso también es preocupante. ¿Ya? Así que ahí tenemos el Tata, ¿cierto?, que nos trae la hidatidosis a la ciudad. Ustedes vamos a ver aquí como un cuento, ¿cierto?, que ahí se transan estos animales, las personas se los llevan a las casas, ahí los faenan, miren aquí el matadero, miren cómo están aquí esperando a que llegue el premio, ¿cierto?, las vísceras. Si esos perros, ¿cierto?, si los animales tienen quiste hidatídico y esos quistes hidatídicos, nosotros vemos, ¿cierto?, que en el interior, los revisamos, tienen protoescólice, y si esos llegan a ser consumidos por los perros, cosa que todo se lo estoy demostrando con fotos, finalmente los perros van a defecar. El periodo prepatente del Echinococcus en el perro es entre 35 a 40 días aproximadamente. O sea, estamos hablando sobre un mes, ya este perro va a estar defecando. Y si nosotros revisamos esas fecas, muchas veces en esos perros vamos a encontrar la presencia de huevos de tenia, que si los comprobamos por PCR vamos a darnos cuenta que son huevos de Echinococcus. Y esos huevos están ahí, pues, en la pradera. Entonces, ¿quiénes están obligados a comerse esos huevos? Principalmente los herbívoros, los rumiantes. Sin embargo, eso es súper común, ¿cierto? ¿Quiénes son los primeros que juegan con los perros? ¿Qué pasa? ¿Cómo se limpia un perro después de que va al baño? Con la lengua, ¿ya? Así que ojo con eso. También imagínense estas condiciones, mucho más frecuentes en Chile antiguamente, pero que todavía se ven. Niños, perros, ¿cierto? Ahí jugando, ¿cierto? Los perros defecan en cualquier lugar, hay barro, suciedad, falta de agua potable. Sigue sucediendo. Niños jugando en el suelo, ¿cierto? ¿Qué hacen los niños muchas veces después de que juegan? Van a comer. ¿Se lavan las manos? No. ¿Qué hay en el suelo? Huevos de Echinococcus, ¿ya? Como si fuera poco, la huerta, ¿cierto? A veces aparece ahí Bobby, ¿cierto? Usa la huerta de baño, o si no, la misma lluvia se encarga de producir una llegada del material fecal, ¿cierto?, a la huerta. Juanito, ¿cierto?, va a buscar las lechugas. Si no son bien lavadas por los papás, ¿cierto?, finalmente son los mismos niños los que van a consumir, ¿cierto?, los huevos de Echinococcus. Y al momento de estos niños son revisados porque a lo mejor a veces les duele la guatita, tienen anemia, tienen decaimiento, falta de crecimiento, dolor abdominal, puro signo inespecífico. Muchas veces aparecen esos quistes hidatídicos y lamentablemente hay que operar. Entonces eso es lo que tienen que tener en consideración de la gravedad de la equinococosis. Ahora, en el caso de los humanos, ¿cierto? Se ha visto que lo mismo que vamos a ver, ¿cierto? Y que hemos mencionado, ¿cierto? Que, por ejemplo, 800, 900 casos es lo que aporta la región prácticamente todos los años, afecta a personas de todas las edades, el tratamiento solamente quirúrgico. La persona puede estar entre 20 a 25 días en el hospital como promedio. Hay personas que sufren complicaciones y pueden estar más de un año y operarse más de 3 o 4 veces. Y las pérdidas económicas por enfermo pueden ser entre 1.000 a 1.200 dólares aproximadamente, y eso es un cálculo que yo creo que se queda muy, muy corto. Así que para que piensen también que puede ser mortal, porque 8 de cada 100 operados mueren, que puede decir, son pocos, pero mueren personas por hidatidosis, siendo que están todos los conocimientos y todas las formas de prevención. O sea, esas 8 personas no podrían morir. Bueno, ¿cuál es la definición de caso de hidatidosis? Vamos a ver que ahí está, ¿cierto?, el caso sospechoso, ¿cierto?, el caso confirmado. Ahí se los dejo para que ustedes lo lean, para que no nos atrasemos tanto. Pero es la presencia básicamente del quiste en distintos órganos afectados, y ahí después se ve cómo se sospecha y cómo se confirma. Ahí están las tasas de incidencia de hidatidosis, por lo menos este es uno de los últimos gráficos que se ha visto hasta el 2012. Mantiene un pulso, ¿cierto?, que a veces tiene disminuciones y otras veces tiene ascenso, entonces siempre se mantiene relativamente igual. Ahí hay estudios que se hicieron anteriormente, en el año 97, y que demostraban las comunas de la región, además afectada a Lonquimay, y creo que eso ya se ha mejorado un poquito, pero Lumaco todavía sigue siendo, incluso ahora se sumó Galvarino y Cunco, creo que subió igual ahora.
Y ahí tenemos un fenómeno médico muy común, que es la diferencia que hay entre las tasas de egreso, o sea, las personas que están registradas como que egresaron, ¿cierto?, por hidatidosis, versus todas las personas que son notificadas por hidatidosis. O sea, aquí hay una discordancia entre datos de las personas que se informan con hidatidosis y las personas que salen operadas por hidatidosis. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una brecha de información que no es comunicada. Después aquí tenemos una publicación que nosotros hicimos en 2016, donde nos dimos cuenta, por ejemplo, que los números de egresos hospitalarios que hay en Chile, miren, son súper preocupantes en el sentido de que en este estrato, ¿cierto?, de 10 a 19, incluso si uno le pone además el de 1 a 9, vamos a ver que es preocupante porque aquí hay mucha hidatidosis infantil. ¿Ya? Eso es una de las cosas más preocupantes que se pueden detectar, ¿cierto?, en la región. Y eso significa netamente que los niños se están infectando cuando son chiquititos, desde que son pequeños. La acción patógena del parásito puede ser traumática porque produce atrofia o necrosis de los tejidos, además mecánica porque puede producir obstrucción, ¿cierto? Puede producir compresión de algunos órganos y desplazamiento por el gran tamaño que tienen los quistes, y complicaciones tóxico-alérgicas que son prácticamente mortales, como el choque anafiláctico. Se rompe un quiste y la mayor parte de las personas fallece, lamentablemente. Y las localizaciones más frecuentes en humanos, aquí tienen que es hígado y pulmón, y en ellos se desarrolla toda una serie de sintomatología muy inespecífica, generalmente dolor, sensación de pesadez y todo eso. Y aquí vamos a ver, ¿cierto?, que hay distintas colecciones aquí de quistes que antiguamente se sacaban, ¿cierto? Se hacían intervenciones quirúrgicas, ahora afortunadamente se hace la mayoría por la laparoscopía siempre que se puede hacer, sino a veces también hay que hacer intervenciones a tórax o abdomen abierto. ¿Ya? Ahí hay vesículas que son sacadas de pulmón, por ejemplo, son imágenes de acá del hospital regional. Hay un quiste hepático, ¿cierto?, que está abscedado incluso, muy, muy complicado. Hay un vaso que tuvo que extirparse porque el vaso estaba lleno de tumores. De eso, todas imágenes en humanos. Ahí incluso hay un quiste que creció a expensas de una placenta en una embarazada. Unas intervenciones más extrañas y complicadas que se pueden dar en una hidatidosis. Imagínense una hidatidosis en una embarazada y que el quiste no deja crecer al feto. En ojo, ya una persona que tenía ahí pérdida total del ojo. Una migración transtorácica, esto es una necropsia, ¿sí?, una autopsia, ¿cierto?, que aparece el diafragma y está todo infiltrado por quistes que provenían desde el hígado y que rompen hacia el pulmón y pasan hacia la cavidad torácica. Un quiste peritoneal, anda suelto en el peritoneo. Estos son muy peligrosos porque si la persona se cae, se golpea o cualquier cosa, el quiste se rompe y la persona generalmente puede fallecer. Y el más impactante, que sería un quiste cerebral, uno de los 3 quistes que tenemos nosotros en el laboratorio, que provienen de niños que han sido operados y que tenían lamentablemente este quiste cerebral, porque probablemente como los niños tienen menor inmunidad, el freno de que migre la oncósfera hacia la barrera hematoencefálica es muy, muy alto. Con el diagnóstico finalmente podemos decir, ¿cierto?, que en humanos se basa en la clínica, ¿cierto?, la persona consulta, antecedentes epidemiológicos, de dónde viene, ¿cierto?, a qué se ve sometida. Y lo primero que nos hace pensar en un quiste hidatico es el diagnóstico por imágenes. Normalmente a veces de forma dirigida o de forma accidental se aprecian imágenes, ¿cierto?, de lo que podría corresponder a un quiste hidatico. Una vez que ocurre eso, es muy raro que se hagan exámenes parasitológicos directos, por ejemplo. No son recomendados y son incidentales o se hacen, por ejemplo, después de que se hace la cirugía para ver la viabilidad del quiste. Sin embargo, los indirectos son los que son de utilidad. ¿Ya? Aquí aparecen varios que son históricos, pero de los que se utiliza acá en Chile corresponde principalmente al ELISA, y vamos a tener después que hay una confirmación con Western blot también. ¿Ya? El ELISA y Western blot son confirmatorias, buscan anticuerpos IgG, y hay un isotipo de la inmunoglobulina G, que es la IgG4, que está vinculada al desarrollo y crecimiento del quiste, por lo tanto ese también es utilizado para hacer el seguimiento junto con examen de IgE, ya que se usa sobre todo por tratamiento para ver si hay nuevamente, porque a veces quedan restos del quiste hidatico y esto tiene una pluripotencialidad que hace que
crezcan nuevamente quistes, o se produce lo que se llama una siembra hidratídica, que es cuando un quiste se rompe en la cavidad, incluso a veces de forma quirúrgica, y a veces puede crecer nuevamente un quiste y recaer. Y también hay pesquisas de antígenos, pero eso ya sería más directo, y también se hace eso por Western blot, pero más común ahora que se haga lo que es IgG y IgE. ¿Cómo estamos, Claudio? Quedan 3 minutos. Ah, ya, perfecto. Bueno, la profilaxis, vamos a ver que la profilaxis se basa en varias líneas de acción. ¿Ya? Hay una que es evitar que los perros consuman vísceras crudas, y eso en matadero está saldado. O sea, en matadero llega el animal y se destruyen todos esos decomisos y no llegan a los perros. En cambio, la faena intradomiciliaria, aquí hay varias acciones, porque hay gente que igual les quiere dar las vísceras a los perros, entonces siempre la idea es que las personas no se lo den. Y no significa eso que haya que enterrarlo, porque los perros desentierran las vísceras, lo ideal es quemarlas, pero muchas personas no quieren hacer eso, entonces hay que dar como una alternativa, lamentablemente. Y lo que uno podría hacer ahí es la cocción de las vísceras, que podría ser una alternativa para la gente, para que la gente, por último, quede conforme, porque una cocción de 15 minutos, hirviendo 15 minutos, destruye completamente la forma infectante del quiste hidratídico. Entonces los perros comerían la víscera y no se infectarían. Ahora, ¿qué pasa si una persona se come un quiste hidratídico? No pasa nada, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro. Donde se infectan las personas es por las fecas del perro, porque ahí están los huevos. Eso es lo que infecta a los humanos, no los quistes. Entonces imagínense, las personas encuentran, miren el matadero, la calidad sanitaria del matadero. Si una persona está faenando, miren ahí esas manchas que aparecen ahí, esas bolsas, son quistes hidratídicos, ¿ya? Entonces, eso tiene que tener una destrucción, ¿cierto? Si no, los perros, imagínense la contaminación. Mira, esta imagen a usted le puede decir, claro, este es seguramente un lugar en el campo o un pueblo ya más rural, pero no, señores, esto es la calle León Gallo, después de Santa Teresa, acá en Temuco, ¿cierto? Esto es en época de Navidad, Año Nuevo, ¿cierto? Un chivito y un cordero ahí pastando, ¿cierto? Bueno, aquí hay una alternativa buena, un carneadero, un lugar, a pesar de que las faenas intradomiciliarias no están permitidas, pero la idea es que si se hacen igual, por lo menos ya la autoridad haga un apoyo y haya un lugar para carnear. O sea, que las personas instalen esto, muchas veces esto tienen apoyo de fondos rurales, y la persona tiene dos opciones. Una, se hace un pozo en donde se eliminan las vísceras y ahí los perros no tienen acceso, y lo otro, como aparece aquí en Argentina, la opción de poder cocer las vísceras, ¿ya? Entonces que también después de eso, que hay un lugar donde cocerla y se denatura de esta forma el parásito. ¿Ya? Después, identificación de perros y sus propietarios. ¿Cierto? Hay muchas iniciativas con collares, tatuajes, y lo más reciente es microchip, pero todavía sale muy caro, así que problema para llevar y tener bien identificados los perros y si esos perros reciben o no reciben tratamiento, ¿ya? Para llevar un orden en la ficha. Entonces cada perro, como aparece aquí en estos dibujos, ¿cierto? Debería estar identificado, ¿cierto? Identificado, y cada uno sabe qué hace cada uno de su perro. Aquí tiene a Mimo, ¿cierto? Que cuida ovejas, el Tilo cuida vaca, el Lobo es guardián, y el Tizón es una mascota. Después el tratamiento de los perros. ¿Hay tratamiento? Sí. Praziquantel 5 miligramos por kilo, una sola dosis. Con eso eliminamos céstodos y vienen en preparaciones que además eliminamos la mayoría de los nematodos. Entonces, la idea es eso, darle tratamiento a los perros, pero eso significa que también no hay que darle vísceras crudas. ¿Ya? Aquí tenemos al doctor Over cuando está en sus años mozos y está haciendo una campaña de desparasitación en perros de Lonquimay. ¿Ya? Perros, ¿cierto? Tienen que ser desparasitados. Vigilancia epidemiológica, tenemos detecciones de situaciones de riesgo y recolección de datos, ¿cierto?, de qué pasa con la enfermedad, tanto por registro de matadero o como estudios que se hacen de campo sobre equinococosis canina o si hubiera algún registro de animales silvestres. Ya, aquí hay una foto también donde parece aquí su profesor Alejandro, cuando era pichón todavía. Estamos ahí con algunos compañeros de veterinaria trabajando en estudios de necropsias que se hacían en perros, en Lonquimay en ese tiempo. Educación sanitaria, en escuelas, junta de vecinos, organizaciones gremiales, personal médico, interculturalidad, nosotros hemos estado metidos en todo, ¿ya? O sea, desde darle charlas a comunidades, ahí estamos con agentes de la Seremia, ahí les estoy mostrando, ¿cierto?, todos los kits educativos, todo eso a las juntas vecinales, ahí de los predios,
Ahí está la profe Fleri, ¿cierto? En actividades con los colegios, ahí donde uno a los niños tiene que irles enseñando desde ya, que es el público más permeable. Y ahí tenemos algunas iniciativas, ¿cierto? De algunos países, ¿cierto? Que van generando manuales y todo eso para concientizar a la población sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer con las hidatidosis, ¿ya? Finalmente aquí miren, tienen los diferentes destinos de un perro. El perro de trabajo tiene que ser controlado, el perro de lujo debe ser controlado y el perro vagabundo no debiera existir. Y ahí hay un dibujo que ganó un concurso en Argentina y se titulaba, esta obra de arte se titulaba No deje que su perro lo mande al hospital. Miren, ahí aparecen todos los perros llorando, ¿cierto? Que llegan al hospital a sus dueños porque los contagiaron con hidatidosis. Pero este es un tema que, ¿cierto?, es compartido porque que el perro tenga hidatidosis es responsabilidad también de las personas. Y eso, pues, o sea, y aunque suene cruel, pero los que se han logrado recuperar están aquí, salieron, y los que no, lamentablemente, acuérdense que 8 de cada 100 llegan acá. Así que, lamentablemente. Ya, profe. ¿Estamos listos al parecer? Ya, maratónico ha sido esto y le agradezco mucho, pero yo creo que la mayor parte aprovechó, ¿cierto?, esta clase y esa es la idea. Esa es la idea, ¿cierto?, de que podamos aprender. Así que nos veremos y que les vaya súper bien en la prueba, chiquillos. Y a las 5, chicos, recuerden, se conectan al campus virtual, se conectan por WhatsApp para estar al tanto, porque la sala va a estar ocupada, por lo tanto no podemos conectarnos por la sala. Así vamos a estar al tanto o atentos al WhatsApp. ¿Ya? Cualquier consulta la hacen ahí. Que les vaya súper, ¿ya? Así que gracias por escucharme. Gracias, profe. Que Gracias, estén bien. profe. Gracias, profe. Profe, Chao. tengo una duda yo. Dígame, sí, cuéntame nomás. ¿Sabe para cuándo van a estar las notas de la otra prueba? Chuta, eso yo creo que hay que preguntarse a Fleri. Pero le vamos a hacer la consulta, ¿ya? Muchas gracias, profe. Chao, profe, Chau, chau. cuídese. Ya, que estén muy bien, chicos. Nos escuchamos después de las 5.